Buenas tardes, Iglesia de Vida para las Naciones. En esta hora quiero compartirles una pequeña porción bíblica que Dios me regaló. Y quiero que inclinemos nuestro rostro para que sea Dios, para que sea el Espíritu de Dios haciendo algo poderoso en nosotros. Oh eterno y precioso Rey, amado Señor, en esta hora te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia, mi Dios. Te damos gracias porque aún en momentos tan difíciles, mi Dios, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Yo leo esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el título de esta pequeña enseñanza es: ¿estaremos dispuestos a pagar el precio? Qué pregunta tan buena que nos hacen aquí. Y quiero hablar de ese gran hombre de Dios, David, cuando lo ungieron como rey. Y quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 16. Y dice así: dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahvé respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Yahvé he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Yahvé, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Yahvé. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Yahvé estás ungido. Y Yahvé respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido, ha escogido Yahvé. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Verso 12. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es apasionante ver esta historia de David, pero cómo empieza siendo él un muchachito cuando él fue llamado. Pero por eso es la pregunta de esta pequeña enseñanza.
¿Será que David estaba dispuesto a pagar el precio para llegar a ser rey? ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a pagar el precio por lo que Dios ha dicho por nosotros? Y es paradójico ver cómo en la vida de David empezaron a suceder infinidades de cosas, como el menosprecio de sus hermanos, como cuando a ti y a mí nos han menospreciado, aún, lo digo de parte mía personal, aún mi familia me menosprecia, aún mi familia no creen que Dios pueda hacer algo en mí. Y como quizás ha pasado en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu mamá, en tu papá, en tu entorno, que no creen que Dios nos escogió a nosotros, que no creen que Dios ya nos ungió a nosotros, que no creen que Dios ya nos llamó a nosotros. Pero qué tan dispuestos estamos para pasar por estas adversidades. Me parece algo tremendo porque David duró aproximadamente entre 14 a 17 años, en los cuales muchos de ellos se la pasó huyendo de Saúl, quien lo quería matar. Y vemos cómo David le tocó enfrentarse a infinidades de cosas, como cuando enfrentó a Goliat, como cuando estaba metido en una cueva con 400 hombres que Dios le había dado al pie, y cuál de todos tenía más problemas. Y vemos cómo Dios, cuando da una promesa, la cumple. David creyó, David avanzó, David no se quedó quejándose. Y eso es lo triste de nosotros, querida familia y amigos y hermanos en la fe, que David, aunque le tocó pasar por infinidad de procesos, de muerte, de vituperio, de burla, él siguió avanzando. Él no le creyó al enemigo, él no le creyó a la circunstancia, él le creyó a Dios. Y lo paradójico es que nosotros muchas veces, como yo lo compartí hace 8 días en el devocional que hablaba de un desierto, es cómo nosotros nos quejamos cuando estamos pasando por una situación difícil. Y aún decimos, esta palabra ya no se va a cumplir, porque todo lo veo opuesto, porque veo que se me levanta un gigante, veo que están en persecución, veo que me están señalando, veo que me están juzgando. Y vemos cómo la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de esta historia tan hermosa, que nos ilustra a este muchachito que fue ungido como rey. Y surge una pregunta en esta hora. Las veces que Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho que Él te va a usar, que Él te va a levantar, que Él te va a llevar a las naciones, que Él va a hacer algo en tu familia, que tú vas a ser atalaya, de que Él te va a usar. Y vemos todo lo contrario como lo vio David. David vio todo lo contrario. Y no solamente David, vayamos a José. A José vemos cómo los hermanos lo vendieron. Vemos cómo a un Potifar lo mandó a la cárcel. Vemos cómo este varón de Dios pasó por todos esos procesos. Pero porque era necesario Dios tenernos que pasar por estas situaciones, de pagar este precio para recibir ese galardón, para
para ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para ir avanzando. Porque Él lo que nos quiere enseñar hoy es que Él siempre va a estar con nosotros. Es que lo que Él te prometió a ti, Él lo va a cumplir. Porque a mí la Biblia me dice que Él no es hijo de hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente, que Él todo lo que promete lo va a cumplir. Y Él lo va a hacer en tu vida. Él lo va a hacer en tu vida. Porque si Dios te lo prometió, Él te lo va a dar. No dudes. No dudes que si Él te lo prometió, Él se lo va a dar como se lo dio a David. Le dio las victorias a David. Guardó a David. Dios iba delante de él como poderoso gigante. Él peleaba por él. Él lo guardaba. Porque Él, no importa por la dificultad que estés pasando, Él a sus ungidos, a sus escogidos, Él está ahí. ¿Sabe? El pastorado es tan complicado y tan difícil que cuando Dios a uno lo mete en ese proceso, uno ve desilusión, engaños, ve traición, ve señalamientos. Y cuando tú eres un líder, ve cómo se desertan, ve cómo hablan de ti, ve cómo te señalan, ven cómo buscar ocasión a que caigas. Pero Dios está contigo como estuvo con David. Dios te va a ayudar como ayudó a David. Dios te va a levantar como levantó a David. Dios te da las fuerzas como se las dio a David. Dios te va a catapultar como catapultó a David. Porque aún hasta su padre, aún hasta el profeta, no sabía a quién él iba a ir a ungir. Y aún el papá y sus hermanos lo tuvieron por poco, como te tienen a ti, como me han tenido a mí. Pero como Dios es bueno y poderoso. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una mujer de Dios que yo he visto su proceso. Y el proceso desde que llegó a la iglesia hasta este tiempo. Y es impresionante ver cómo Dios la ha llevado. Ella ha ido escalonando espiritualmente, ha ido creciendo espiritualmente. Y yo esta semana, yo sé que Dios hablaba por medio de mí. Yo le hablaba a esta mujer y yo le decía, yo te admiro. Porque he visto cómo has querido andar en santidad. He visto cómo te has querido guardar para Dios, aún viviendo sola. Y tú crees que no vas a tener la recompensa. Tú crees que cuando tú te aferras a una palabra que Dios te dio y la guardas en tu corazón y la vives y andas en pos de esa palabra y andas en obediencia como lo hizo David, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque lo hizo con David. Lo hizo con David, iglesia. Y eso es lo poderoso de la palabra. Que Dios, una palabra que da, no se vuelve a tierra, sino que se sostiene porque es palabra de Dios. Y Dios te ha dado palabra a ti. Y tú que me estás escuchando por primera vez, Dios te escogió, Dios te llamó. Aférrate a la palabra de Dios. Esta es la mayor profecía, la palabra de Dios, la Biblia. Aférrate a esas promesas, de esa palabra. Y no mires la dificultad que estás pasando.
Porque David tuvo que ser moldeado, tuvo que ser madurado. Y pasó por procesos difíciles. Porque Dios lo estaba entrenando para que fuera el rey de Israel. Aleluya. Y él lo creyó y él caminó en pos de eso. Y ya en Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 3 y 4, ahí se cumple la promesa, aleluya. Y dice así: y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Yahvé, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Mira que sí vale la pena. Mira que Dios lo que le prometió a David. Mira todo el tiempo que pasó. Pero él supo esperar. Pero él supo confiar. Pero él supo obedecer. Y tú sí estás dispuesto a pagar el precio. ¿Será que sí estamos dispuestos, iglesia? Estamos dispuestos a pagar ese precio. Porque más adelante vamos a ver la recompensa de Él. Vamos a ver que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Porque el Dios que yo predico, ese mismo Dios de David, es ese mismo Dios de Elías, de Eliseo, es ese mismo Dios de Abraham, es ese mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, es ese mismo Dios de Daniel. Que todos estos grandes hombres de Dios pasaron por procesos difíciles, pero ellos sabían quién los había llamado, ellos sabían quién los había ungido, ellos sabían quién los sostenía y quién los guardaba. Aleluya. Que el Señor los bendiga grande y ricamente, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada vida. Pero no permitas en dudar lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, porque así como lo hizo con David, lo va a hacer contigo y conmigo. Aleluya. Les amo en el Señor, Iglesia de Vida para las Naciones. Que el Señor los bendiga, porque este año vamos a terminar en victoria y vamos a empezar un año donde vamos a ver la mano de Dios como la hemos visto hasta ahora. Aleluya. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús.